Estamos con Rubén Suárez, desde Uruguay. Él es director internacional de CONAICOP, el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular. Y bueno, lo convocamos para hoy para tratar el tema. Bueno, ya que estábamos hablando de comunicación y de cómo construimos la comunicación, como comunicador popular, preguntarle cuál es tu mirada, Rubén, acerca de este informe de Bachelet sobre la situación de Venezuela, el contexto latinoamericano, ¿cómo lo ves? Y bueno, desde ya te agradecemos, como siempre, tu participación y que nos ayudes a pensar estas cosas. Es un gusto estar con ustedes en Amada de Tortuguitas. Y bueno, lo de Bachelet ya todos hemos visto cómo está interactuando por mandato directo de su patrón, que es Donald Trump, el imperialismo, en un ataque sistemático en contra de la República Bolivariana de Venezuela. Aquellos que tuvimos el gusto de estar y de participar de las elecciones pasadas, sí, vimos y comprobamos realmente cómo es una democracia plena, charlando, viendo con la gente, participando, saliendo a la calle, andando de un lado para el otro, sin ninguna prohibición. Y lo que esta señora Bachelet también está atacando, y a mí me llama la atención, porque cada vez que habla el presidente Nicolás Maduro, o habla Diosdado, o Tania, o Delcy, tú lo primero que ves son cientos de micrófonos de todas las cadenas desinformativas internacionales, como CNN, por decir una, y están allí. claro. Entonces, cuando ella habla de que hay censura, que habla de que no hay libertad, yo pregunto, ¿libertad realmente no hay en Estados Unidos, donde cada una de las personas no puede hablar directamente con el presidente, en el sentido de que cada vez que vos vas a hablar con él, indudablemente te cortan la libertad y te cortan lo que estás haciendo? Pero aparte estamos viendo lo que está aconteciendo allí, con una represión masiva en contra de toda la población. La señora Bachelet, una vez más, y no es la primera vez que lo hace, el ataque sistemático, pero no hay que olvidar que ella también reprimió a los estudiantes cuando ella fue presidenta de Chile. Claro, claro. Entonces, todo tiene un porqué. Desgraciadamente ella se decía de izquierda, cuando en realidad está demostrando realmente que es una de las personas que lleva adelante todas las políticas imperiales y de derecha en el continente y en el mundo, porque cada vez que habla un comisionado de la OEA, se puede decir que habla para el mundo entero, ¿no? Claro, claro. Y esos mensajes por ahí no son tan contundentes cuando fue, por ejemplo, la represión brutal en Chile, donde mataron y dejaron ciegas a un montón, más de 200 personas quedaron ciegas, o sea, y ahí no pareciera que no hay violación de derechos humanos. O Bolivia. Exacto, no, pero aparte ella no dice nada de lo que está aconteciendo en su propio país, como bien decís tú, en Chile, donde sistemáticamente las fuerzas policiales tienen la orden de disparar a los ojos de las personas, como diciéndole, los dejamos marcados para saber que son ustedes. Tampoco dice nada de lo que es el gobierno neonazista de Áñez en Bolivia, o del golpe de Estado, del golpe estatal que se ha dado ahora en Beni, donde también la segunda Áñez, le digo yo, sí, dio un golpe de Estado en contra de el gobernador que allí está presente, que está ahora todo en tribunales. Sí. Y nada, que las dos mujeres que dieron esos golpes son las dos de Beni, en Bolivia. Claro, pero claro. tampoco dice nada de lo que es la corrupción que existe en el narcogobierno de Colombia, por decir algo, o lo que está aconteciendo en Ecuador. O sea, solamente tienen ojos y oídos para ver lo que acontece en Venezuela, pero no teniendo en cuenta que en Venezuela es un país agredido directamente desde hace 14 años con un bloqueo criminal por uno de los genocidas mayores del planeta, como es los Estados Unidos de Norteamérica y sus políticas imperiales. Entonces hay que ver todo el contexto para decir, sí, yo que he estado en Venezuela, puedo decir, sí, hay una falta de algún medicamento, hay alguna falta de algún artículo de primera necesidad, pero ¿qué sucede? También uno tiene que ser coherente. Si vos estás bloqueado por todos lados, no te dejan entrar nada, no te permiten nada, es sabido que va a haber algún faltante de algo. En cualquier parte del mundo ocurre eso. Entonces, hay que ver
hay que analizar y hay que ser coherente cuando se dicen las cosas. Esta señora Bachelet es coherente nada más que con la política imperial que le impone su patrón de Estados Unidos, como también así al señor, vamos a llamarle señor de alguna forma, que también es otro de los alcahuetes del imperio, como es Luis Armure, quien fue colocado allí por el presidente uruguayo José Pepe Mujica. Claro, y vos, por ejemplo, en tu país, ¿qué dijo algo el presidente Lacalle? ¿Habló sobre esto? Seguramente a favor de... Si lo hizo, seguramente me imagino cuál será su postura. No, acerca de Venezuela, ¿no? No tenemos que Lacalle es un gallo de Estados Unidos. Claro. No olvidemos, Lacalle es un gallo de Estados Unidos. ¿Se y va a escuchan? seguir las políticas imperiales que él que le maten a hacer, porque esa es la realidad. ¿Cómo están las cosas allá? En Uruguay, ¿cómo están pasando? ¿Cómo están pasando en Uruguay? ¿Cómo es la situación respecto al virus, a las políticas que está llevando adelante el gobierno? Sí, acá en Uruguay, por suerte, y gracias a los gobiernos pasados del Frente Amplio, tuvo una política de salud muy amplia, una política de salud de prevención, nos encontró fuertes, en el sentido de que no hay tanta contaminación, por más que hubo un rebrote ahora de algunos casos en estos días, por obra y gracia de una gusana que ingresó por el lado de la frontera brasilera, una cubana que ingresó ilegal y que estaba contagiada y contagió a un lote de personas por ese lado. Claro. Pero ya está controlado. En lo que va de estos meses de pandemia, no olvidemos que estamos desde marzo prácticamente, ¿no? Sí, sí. El 12 de marzo, no me acuerdo. En Uruguay se llevan 31 fallecidos, desgraciadamente. Sí. Preocupante, pero bueno, si lo comparamos con el resto del continente y el resto del mundo, es una cifra ínfima en comparación. Sí, sí. También, eso ya te digo, es por la prevención que hubo antes. Ya los dejaron como un colchón de derecho. El sistema de salud acorde a las necesidades que están en el momento. Por otro lado, acá en Uruguay es obligación, por ley, la vacunación de todos los niños cuando nacen y de los mayores hasta 18 años. Eso también ayuda. Claro. Son de esas pequeñas cosas que a veces uno no valora como uruguayo, que no las valora, pero sin embargo, cuando viene este tipo de circunstancias nos damos cuenta que sí habrá que valorarlas. Claro. Claro. Otro de los temas es que lo que sí es preocupante en el Uruguay, y es una pandemia, eso sí es una pandemia muy, muy, muy preocupante, más allá del coronavirus, es que en el término del último año en Uruguay hubo algo así como 730 suicidios. ¿Sabes qué te leí el otro día? El otro día te leí que habías escrito sobre eso. Claro, eso sí es preocupante. Y que, ojo, y que lo están ocultando. ¿Y por qué puede suceder eso? En todas partes del mundo ocultan la cantidad de suicidios que hay. Y esa es una pandemia mundial. Eso sí es una pandemia mundial, porque hoy por hoy todo es el COVID-19. Todo. Sin embargo, pregunta, que la hago siempre, yo digo, hay que tener prevención. ¿Y en Uruguay por qué crees que pasa eso? Porque ¿cuánta gente muere por día de cáncer? ¿Cuánta gente muere por día de hepatitis? Que hay brotes por todo. ¿Cuánta gente muere de dengue? Claro. Y sin embargo, si nos podemos ver las cifras reales, nosotros somos muy críticos con esta política del COVID que está liderada por la Organización Mundial de la Salud, porque entendemos que es una política, ¿cómo te podría decir? Es una política económica militar. Uh-huh. ¿Por qué esto? Porque es justamente para que la persona rica quede cada vez más rica en varios sentidos. Hoy con el COVID todo el mundo tiene que estar, quédate en casa, adentro de la casa, encerrado y trabajando vía online. Sí. Muy bien, con eso, ¿qué haces directamente? Estás desmantelando los sindicatos. Estás creando Totalmente. la gente que se acostumbre a estar encerrada en su casa. El teletrabajo, ¿ya? ¿no? Sí. Exacto, pero aparte que se acostumbre a estar encerrada en su casa, que no tenga
como de repente salís vos a la puerta de tu casa y hablas con el vecino o con otro más, bueno, que tampoco eso exista más. O sea, el hacer la tuya y quédate en tu casa. ¿Eso qué significa? Va a significar mayor desocupación, mayor explotación por parte del patrón, porque no olvidemos, si vos sos patrón, vos tenés una empresa montada, vos tenés una planta física, vos tenés... si vos lográs que la gente se quede en su casa y te trabaje en su casa, esa planta física ya no vas a tener gasto de eso, no vas a tener gastos de luces, de agua, bueno, de todo lo que insume mantener una planta física de trabajo. Y por otro lado, estás destruyendo los sindicatos. Acá se aprobó la ley del teletrabajo, claro. Acá tenemos la ley de teletrabajo. Por eso. Entonces, ese es el problema. Y el teletrabajo, vos como abogada sabés que es una explotación masiva. Porque es realmente una explotación masiva de la gente. Bueno, a mí el otro día me convocaron a hacer una charla con un trabajador sindicalizado, no muy consciente de sus derechos. Bueno, tuvimos un intercambio acerca de lo que es el teletrabajo. La ley en realidad tiene una finalidad buena. O sea, uno lee el proyecto de ley y la verdad que no tenía nada. En realidad es como que equiparar los derechos, pero sí hablamos de este tema del sindicato, ¿no? De la parte de... Porque uno no trabaja solamente para cobrar un sueldo, uno trabaja para también, uno socializa, uno se identifica, ¿no? Y tiene hay algo de llevarte al individualismo, ¿no? O sea, ¿vos creés que, con esto que me estás diciendo, vos creés que este virus, esta situación que nos está atravesando, en realidad va a ser como un capitalismo que va a devenir en algo peor? O sea, que no puede ser que esto nos haga por ahí más conscientes, más organizados. Hay dos posturas, o esto para... Sí. Claro, indudablemente va a ser un capitalismo más feroz, porque ¿cuántas empresas chicas, medianas, tienden a desaparecer con este tema? Y los que son grandes potenciales económicos, ¿qué le hace a ellos tener un año cerrado una fábrica? Nada, no le hace nada. A los grandes capitales, que son los mismos capitales que ustedes tienen ahí con grandes superficies de supermercados, que tienen supermercados acá en Uruguay, que tienen en país, estamos hablando de cadenas internacionales, que eso no le importa nada, al revés, le sirve que esto se prolongue un poquito más para, de una u otra forma, tratar de liquidar a todo lo que es su competencia, que es el almacenero del barrio, el kiosquero del barrio, la farmacia del barrio, y podemos seguir. Cuando nos empezamos a ver el tema económico atrás de todo esto, indudablemente. Y por otro lado, el tema militar. ¿Qué sucede? Vos de esta forma, teniendo a todo el mundo encerrado en tu casa, estás militarizando a la gente prácticamente, y estás como corderitos, cada uno en su casa, y no sale ni habla. No hay manifestaciones, no hay nada, nadie reclama nada. Es eso. Desgraciadamente, sí, es un virus, hay que cuidarse, hay que salir con las prevenciones, hay que andar con tapaboca, hay que andar con alcohol gel, todo lo que uno ve. Pero también uno tiene que ser consciente de que no es tan así. Acá en Uruguay lo estamos viviendo, pero hay una conciencia colectiva también, ¿no? Y lo otro que hay que hacer es que la gente, por favor, acá sí, la gente tiene que saber que tiene que tener un distanciamiento social, que tiene que tener sí o sí educación. Claro. Y es otro de los problemas, que donde se están dando la mayor cantidad de contagios es en lugares que desgraciadamente el índice de educación es de medio para abajo mucho. Si uno se pone a fijar, y sin embargo este es un virus que a todas partes del mundo lo trajo la gente de clase alta, que es la que viaja de un lado para el otro. Claro. O sea, son las contradicciones de clase, ¿no? No, aparte a uno también le preocupa el tema por ejemplo, parece que todo se hace más desigual, ¿no? Por ejemplo, decir, bueno, acá lo que es la educación a distancia también. No es lo mismo por ahí tener internet, tener ciertos elementos, que cada chico tenga su computadora, por ejemplo, en una casa, que por ahí hay gente que no tiene acceso ni a internet, ni a telefonía móvil, ni a una computadora, entonces como que todo se vuelve por ahí más difícil y más desigual. Exactamente. Es complicado. Una ventaja. Y a la vez, Uruguay, sí. Acá en Uruguay tenemos una ventaja, el 98% de la población tiene internet en su casa, Claro. de alta velocidad, y también gracias a los gobiernos anteriores del Frente Amplio,
en cada casa vos encontrás 2, 3 o 4 computadoras, depende de la cantidad de niños que tengas. Hay una computadora por niño que se las da hasta ahora el Estado gratis. Claro, sí, sí. No va a seguir con esta política. Entonces, eso que ayuda en que la gente sí está actualizada a lo que está pasando. Pero también tenemos que la gran prensa desinformativa está creando una psicosis, también con el tema económico, militar, una psicosis, porque cada 5 minutos te está diciendo, murió uno, murió otro, murió. Entonces, eso va generando una psicosis en la gente y un miedo, está generando miedo. Realmente. El miedo entonces, domina también. ¿Por qué no dicen la realidad y dicen, bueno, hoy murieron 10 personas de cáncer? No lo dicen. O hoy hubieron 5 suicidios, no te lo dicen. Hoy creo que si vos chocas o atropellás a una persona, la persona no muere porque vos la atropellaste, muere porque el auto tenía un contagio de COVID. Y el hombre se murió por eso, prácticamente. Claro, así que manipulan la información de las muertes. Creo que sí, porque aparte están mintiendo. Mienten descaradamente cuando dicen, se descubrió un caso. Yo hago una pregunta, ¿se descubrió un caso? Ponele que yo tenga COVID. Pero en mi casa, ¿quién vive conmigo? Viven 2 o 3. Entonces, ¿cómo puede ser que yo solo dentro de la casa tenga? Cuando estoy conviviendo con 2 o 3. Si es tan contagioso. Porque vos en tu casa, con tus niños, con tu esposo, estoy seguro que vos no estás con el tapaboca todo el día y que no estás con guantes. Estás manipulando comida, estás tomando mate, estás tomando agua, están compartiendo todo. Entonces, cuando te dicen uno, vos tenés que pensar que son 2, porque en cada casa, por lo menos... Sí, en realidad se habla de más de las cifras que uno le informan, pero bueno, yo igual no creo, yo creo que el virus existe, el tema es, bueno, que después la derecha o que los grupos económicos le encuentren una funcionalidad a eso, ya es otro tema, o sea, claro. Creo que el virus existe, que hay que tomar las medidas sanitarias responsables, pero... Este virus COVID existe desde hace años, porque desde hace años en los supermercados habían ciertos desinfectantes que decían COVID también, que era para desinfectar COVID. O sea, es un virus que existe hace mucho tiempo. Hay videos por todos lados con eso. O sea, que haya explotado de una forma masiva y que le hayan dado algo, porque tampoco creo que esto nació de la nada, creo que hubo una manipulación, porque también se puede decir que, qué casualidad, ¿no?, que la directora internacional del Fondo Monetario en septiembre del año pasado dijera que había mucha cantidad de gente que era pasiva, que eso a la economía no le servía cuando había tanta cantidad jubilada. Y que aparezca un virus que principalmente mata a la persona mayor o a aquella persona que al sistema de salud le cuesta mucho. Porque también está eso, hay que verlo desde ese punto de vista. Qué casualidad que a las personas que tienen grandes problemas de salud, una enfermedad que lleva mucho medicamento, también, o sea, entonces, ojo, a mí ya me han dicho que yo estoy haciendo prácticamente un terrorismo en contra de eso, pero es la verdad, hay que analizar. Sí, claro, siempre analizar, sí. ¿Cómo son? Sí, aparte cómo nos va a repercutir esto en el mundo y en Latinoamérica. Bueno, Rubén, mira, para ir concluyendo, porque ya tengo, la próxima entrevista ya. Pero sí, quería que nos dejes cómo te pueden escuchar, tu programa de radio de CONAICOP, para el que quiere seguir escuchando y ver lo que pasa en Latinoamérica, en todos los países. ¿Cómo te podemos escuchar? ¿En qué horarios? Sí, mira, nosotros estamos con programación prácticamente las 24 horas del día, pasando el acontecer internacional por Radio CONAICOP, que es www.radioconaicop.blogspot.com y www.conaicop.wordpress.com y la red de radios que repiten cantidades. También lo que yo te agradecería es que después me mandes tu audición completa y nosotros vamos a empezar a ponerla en la grilla, que estamos reactivando toda la grilla con programas de todas partes del mundo para tener una amplitud más grande de la que hoy actualmente tiene
la red. Perfecto, perfecto. Yo el programa en realidad lo grabo en partes, pero te paso las partes del programa y lo pueden pasar, las entrevistas y todas las cuestiones. Así que... Sí, o sea, principalmente todo el tema de entrevistas, porque es bueno que también se conozca la realidad de cada lugar con las voces de cada lugar. Perfecto. Es lo que queremos nosotros. Y ese es un trabajo muy importante, justamente en el otro... antes que... En el mismo bloque, ¿no? Pero antes que te dejamos el llamado, pasamos una columna de un compañero nuestro de acá de la Armada Tortuguitas, hablando de la comunicación popular, y esto... CONAICOP, por ejemplo, lo lleva a la práctica, a la acción, ¿no? Es decir, de construir comunicación desde todos los países del mundo, pero de los comunicadores populares, ¿no? De comunicación que hacemos nosotros, como hacemos este programa, en todos los países. Y acá en Argentina también tenemos a Gustavo Peseta, a Valeria Rodríguez, tenemos todo un equipo de comunicadores, y también, en Uruguay, en Colombia, en todos los países. Está buenísimo eso. Es fácil, nosotros desde CONAICOP tenemos a la actualidad secretarías en 35 países. Secretaría. Más toda la gente que está en esos países, ¿no? Porque no es uno solo, hay muchísima gente que está en CONAICOP. Y aquellos que conocen y que saben, yo los invito a que bichen por Facebook las páginas de CONAICOP y que se integren a las páginas de CONAICOP, o por secretarías, por países, o en CONAICOP oficial, que pidan para ingresar. En WhatsApp es lo mismo, tenemos, son creo que 12 grupos ahora, con un promedio de 200 personas en cada grupo, y más Telegram, más todas las redes. Entonces, eso que se arrancó con 2 personas, hoy, a 10 años prácticamente, ya somos reconocidos en todas partes del mundo como algo que en realidad, y tú lo has comprobado, que cuando alguien pone alguna noticia falsa, nosotros lo advertimos, y si sigue poniendo alguna noticia lo eliminamos directamente, porque eso no lo permitimos nosotros. No, por supuesto. Bueno, Rubén... Eso me ha llevado a que me digan José Pepe Stalin, pero bueno, me gusta que me lo digan. Y pero tampoco tiene que ser información seria, es un trabajo serio también. Bueno, Rubén, te agradezco muchísimo, y quedamos en contacto y en comunicación para seguir charlando. Y ahora justo tenemos otra entrevista acá esperando, así que nada, te agradecemos muchísimo por tu participación y por ayudarnos siempre a ver lo que pasa en el resto de nuestros países hermanos. Te agradezco mucho. Igualmente, un saludo a todos y se da hasta siempre. Gracias. De nada, Rubén. Bueno, saludamos y nos despedimos de Rubén Suárez. Él es periodista internacional, director internacional de CONAICOP desde Uruguay, hablando sobre la situación, un análisis de cómo se manipula, ¿no? A través de cómo este virus también sirve de alguna manera como para dominar, y cómo tenemos que ir hablando también de CONAICOP, de cómo se va construyendo también una red de comunicación popular. Bueno, vamos a un tema musical, un tema elegido por Hernán, para su columna, por Hernán Unamuno. Había cortado la comunicación. Y bueno,